un lindo y hermoso domingo. Gracias al Señor una vez más por esta oportunidad de poder despertar y ver este nuevo amanecer. Y no sé, pues yo creo que cada uno de nosotros tenemos ese agradecimiento con Dios. Hoy habremos de ver el mensaje de verdad presente que Pedro habló. Un mensaje que Pedro habló tan seguro en sí mismo como que él lo haya vivido. Y pues hoy en día nosotros, yo creo que el mensaje que debemos o estamos predicando debe de ser ese mensaje seguro. Quizás los acontecimientos difíciles que esperamos, pero que vemos proféticamente que se han de cumplir, pues están a las puertas y a algunos ya nos están pasando. Entonces, eso es lo que nos va a llevar a hablar con seguridad y con franqueza a nuestros seres queridos y aún a aquellos desconocidos que también van a pedir confirmación acerca de estos mensajes. Y bueno, para hoy, en este hermoso estudio, pues nuevamente mi hermana Irma está aquí conmigo para hablar acerca de este estudio. Adelante, Así Irma. es. Bueno, muy agradecida nuevamente, ¿verdad?, con el Señor. Como decíamos en la lección del día de ayer, es un privilegio para nosotros poder esparcir este evangelio y traerles hasta su hogar el estudio de la palabra de Dios por medio de la escuela sabática. Así es de que les invitamos para que también allá en sus casitas puedan unirse, abrirse la Biblia y abrir lo que es la lección, si la tienen, y acompáñenos para que juntos podamos crecer por medio del Espíritu Santo en el conocimiento de la gracia y la palabra de Dios. Amén. Vamos entonces, ¿A orar? Irma, vamos a invitarles a cada uno de ustedes para que nos acompañe en esta oración que hay que realizar para pedir al Señor que Él abra nuestro entendimiento. Amén. Así es que te invitamos para orar. Vamos a orar. Señor y amante Padre, gracias te damos en esta hora. Pedimos, Señor, de tus bendiciones y rogamos, Padre, que tú nos hagas comprender tu palabra en nuestra vida, en nuestra relación contigo. Y aún, Padre, pues lo que habremos de realizar en este tiempo, Padre, que hoy vemos con dificultad, que podemos avanzar. Aún, Padre, que vemos que hasta del amor, del cariño, del afecto, del saludo, del abrazo a nuestros queridos familiares, nuestros hijos, nuestros nietos. Oh Padre, que a veces se nos es difícil cuando estamos separados o nos visitamos, saludarnos y abrazarnos, porque en uno o en otro puede haber el temor de ese contagio. Y Señor, lo único que buscamos es contagiarnos de ti, de tu espíritu, y contagiar a otros de este espíritu de amor lleno de paz y armonía que tú, Señor, nos tienes reservado. Por eso, Padre, te pedimos que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo nos haga comprender y entender en los tiempos en los cuales habremos de vivir antes de tu segunda venida. Quédate con nosotros, te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús, para quien es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bien, Irma, ¿cuál era ese mensaje de Pedro de la verdad presente? El mensaje, pues es lo que estoy queriendo ver aquí. El mensaje de la verdad presente de Pedro. A mí me llamó mucho la atención, pastor, el hecho de que Pedro se sentía tan seguro y sin embargo, quizás muchos de nosotros nos encontramos en la misma condición, que no vamos a negar al Señor, pero el Señor que conoce todo, Él se da cuenta la grande necesidad que nosotros tenemos de Él. Y es interesante, pastor, porque aquí en el día domingo, donde se nos habla del mensaje de la verdad presente de Pablo, yo creo que, como dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, si tú tienes la Biblia, abre la palabra de Dios en segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 12. Ahí vamos entonces a ver cuál es esta verdad presente de Pablo. Y dice de la siguiente manera:
Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Dice aquí que a pesar de que nosotros, pastor, podemos acordarnos o saber de las cosas, siempre tendemos a olvidarnos. Yo creo que por eso el Señor también allá en el Éxodo dijo, acordarte has del día de reposo, porque creo que en algún momento de nuestra vida cristiana tendemos a alejarnos, a olvidarnos, tendemos a empezar a menguar en el hecho del estudio de la palabra. Y aunque no queramos, poco a poco nos vamos apartando de lo que es esa verdad presente. Sin embargo, aquí tenemos nosotros, pastor, una cita. ¿O quiere agregar usted algo? Sí, Veo que abre la palabra. sí, nada más viendo en esta segunda carta de Pedro, en ese versículo 12, hay alguna pregunta que a veces nos hacemos. ¿Por qué Pablo está hablando de esa manera? Si lo podemos poner en pantalla, la cita que dio nuestra hermana Irma, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, quizás haya alguna pregunta que podemos hacernos nosotros o que muchos de ustedes se hacen, ¿verdad? Porque Pedro dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. O sea, hay algo que Pedro está hablando, que dijo antes, y lo único que nosotros podemos comprender es que esto nos lleva a que Pedro, como que hay una exhortación, hay como una amonestación a aquellos, porque si él dice, bueno, yo no me voy a quitar de siempre estarles recordando cosas que no les benefician, momentos que ustedes están viviendo y que no los está llevando a nada bueno en esa relación de Dios, en eso que ustedes aprendieron, en eso que ustedes vieron, en eso que ustedes han escuchado, y que de la misma forma, por eso dice, yo siempre les estaré recordando las cosas. Ahora, hoy en día, quizás a veces en los sábados hay amonestaciones acerca de lo que nosotros tenemos que corregir en nuestra vida, como esta semana que pasó, ¿no? Que estuvo esta semana de oración y consagración, donde pues ciertas cosas que nosotros tenemos que entender para poder recibir la lluvia tardía del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que entender que este cuerpo tiene que estar limpio, tiene que rogar, suplicar, pedir para que el Espíritu Santo pueda estar en el templo que merece estar. Entonces, como que Pablo dice, yo no me voy a cansar, yo voy a seguirlos amonestando, les voy a seguir hablando, y qué bonito cuando hay una exhortación, una amonestación que nos lleve a realmente a reconocer que estamos mal y que necesitamos hacer cambios en nuestra vida, necesitamos hacer cambios a veces en nuestro comportamiento, a entender que mi comportamiento, mi forma de dirigirme a los demás, mi forma de pedir a un favor, no es el indicado, que tenemos que hacer cambios, tenemos que cambiar. Estamos hablando de que Cristo viene, pero ¿de qué nos va a servir? Que hablemos, Cristo viene, predicamos, Cristo viene, Cristo está a las puertas, las cosas están sucediendo, pero mi vida sigue igual, mi carácter sigue igual. Entonces, yo creo que las exhortaciones que aún la palabra de Dios muchas veces nos toca, nos da, pues debemos de pensar. Y si aún no podemos vencer ese yo, pedirle a Dios, que es el único que nos puede ayudar a vencer ese ego que tenemos muchas veces. No sé, Irma, si tú tenías otra cosita y ya después leo yo lo que vamos a leer acá o lo que tú tienes. No, adelante. pues solamente me gustaría, pastor, agregar a lo que está la cita de la hermana White, ¿no? Que ampliando quizás un poquito más en relación a lo que estábamos hablando de Pedro, ¿no? Yo no sé si ellos pudieran poner la cita donde dice, no importa cuán lejos podamos haber estado viajando en el camino de la vida eterna. Necesitamos a menudo detallar las mercedes de nuestro Padre Celestial hacia nosotros
y acumular esperanza y valor de las promesas de su palabra. Y me llama la atención esta frase, pastor, donde dice, Pedro reconoció el valor de la constante vigilancia en la vida cristiana y se sintió impelido por el Espíritu Santo a instar A los creyentes. a los creyentes. Sobre la importancia de ejercitar gran cuidado en la vida diaria. Precisamente eso es lo que yo quizás en su momento quise expresarles. O sea, cómo vivimos día a día, momento a momento, segundo a segundo, cómo está nuestra relación aún con la pareja, con los hijos, cómo está mi relación aún dentro de la iglesia, con todos los miembros de la iglesia, cómo yo convivo, comparto, o solamente comparto con los que me benefician, con los que espero recibir yo también una aportación de sus lindas bondades, sus lindos dones, o Dios me mandó nada más para relacionarme con los grandes. O sea, ¿cómo yo en mi relación, si en verdad mi relación está siendo imparcial, yo me debo de preguntar si así es como Dios me pide que yo sea? O tengo que ser una persona, una mujer que realmente me dé un espíritu completo de poder tener una relación amplia, general, con todos aquellos que el Señor me ponga enfrente y que pues de una manera yo conozco y pueda yo también reconocer las lindas bondades de los demás. Así es de que, Irma. A mí me llama la atención, pastor, el hecho de que a veces nosotros nos sentimos tan seguros, ¿verdad? Sin embargo, no debemos nosotros olvidar que existe una persona que está constantemente trabajando para precisamente trabajar en nuestro corazón y sembrar o poner objeciones que nos ayuden a que nosotros podamos cumplir con esa obra, ¿no? Pedro se nos menciona aquí pues que él estaba constantemente vigilando, o sea, constantemente él estaba en esta situación y a pesar de que estaba él constantemente, podemos ver que en algún momento de su vida falló, ¿verdad? Pero creo que a pesar de que falló, el Señor no lo condenó, Así es. sino que fue todo lo contrario. En el momento que nosotros entramos en el arrepentimiento y reconocemos la grande bondad, la grande misericordia de Dios, entonces sabemos que tenemos otra oportunidad. Pero estamos hablando en esta semana de este mensaje que vale la pena compartir, pastor, que es precisamente anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Sabemos que en el tiempo pasado, pues los apóstoles lo hicieron, muchas personas en el tiempo de Antiguo Testamento también lo hicieron. Sin embargo, ahora nosotros estamos viviendo en un tiempo presente, en un tiempo en el cual una verdad presente para ahorita nuestro tiempo es precisamente Apocalipsis 14, pastor, que es donde debemos nosotros estar anunciando, ¿verdad? El cómo debemos brindarle al Señor la honra, el cómo debemos preparar al mundo de anunciarles que viene un juicio. Decirle la verdad. Exacto, o sea, la misma palabra lo dice, verdad presente. ¿Qué estamos viviendo nosotros? Sin olvidar, ¿verdad? Que eso mismo que pasó el Señor, sufrimientos, tristeza y todo esto, o sea, si nosotros tenemos que pasarlo también, porque nosotros tenemos que ser pulidos a la estatura o a la altura que fue el Señor. Y hablando aquí, me gustaría compartir esto, pastor. Dice aquí, cualquiera que con rectitud de corazón trate de hacer la voluntad de Dios, siguiendo atentamente la luz que ya le ha sido dada, recibirá aún más luz. A esa alma le será enviada alguna estrella celestial, resplandor para guiarla a la plenitud de la verdad. O sea que podemos nosotros darnos cuenta que cuando nos ponemos nosotros en las manos del Señor para que Él nos pueda utilizar como lo usó o como fue utilizado Pedro, entonces nosotros también vamos a poder llegar a ser ese instrumento en las manos de Dios, siempre y cuando estemos constantemente pensando en nuestra cabeza que tenemos que hacer las cosas bien delante de Dios.
Hay que ser rectos delante del Señor y de esta manera entonces podremos expresar, pastor, o hablar lo que vivimos y lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén, amén. Irma, en la cita del libro Primeros Escritos, páginas 63 y 64, nos dice ahí la mensajera del Señor, si los mensajeros escogidos del Señor hubiesen de aguardar que todo obstáculo fuese quitado de su camino, muchos no irían en busca de las ovejas dispersas. Satanás presentará muchas objeciones para impedirles que cumplan su deber, pero ellos han de salir por la fe, confiando en aquel que los ha llamado a su obra, y Él abrirá el camino delante de ellos hasta donde sea para el bien de ellos y su propia gloria. Aquí vemos un mensaje, yo creo, y nuevamente vuelvo a regresar a la semana pasada, hermanos. O sea, ¿cuántos de nosotros en verdad quizás sentimos ese llamado? Quizás sentimos que era el momento preciso para entrar en la obra de Dios, para entrar a trabajar, a amonestar, a decirle al mundo entero, hermanos, señores, amigos, parientes, el Señor está cerca, miren lo que está pasando, Exacto. miren cómo estamos viviendo, miren cómo están sucediendo las cosas. O sea, todo se está dando, enfermedades, pestes, todo Hambruna, está. incendios. O sea, todo. Entonces, puede ser de que hubo ese instante, ese momento que dijiste, yo me voy a anotar, yo lo voy a hacer. Y quizás no lo hiciste, pero han pasado los días y sientes esa necesidad. Yo te voy a decir, si Dios lo permite, puedes todavía hablar aquí a las oficinas del ministerio y decir de qué lado estás, o no de qué lado, sino en qué condado estás, en qué estado estás, en qué país, y a ver qué posibilidades se pueden hacer. Pero si tú crees que el Señor en realidad a hoy en día todavía te está queriendo confirmar, pues no pierdas tiempo y hazlo. Por eso es que Pedro, allá, a ver si podemos volver a ver la cita, en este caso vamos a ir a la segunda carta de Pedro, pero solamente el versículo 12, donde Pedro habla y nos dice con claridad, ¿verdad? Aunque vosotros, dice Pedro allí en segunda de Pedro 1:12, aunque vosotros, ¿verdad? La sepáis. Sí, porque ahora en realidad que decimos, no, pues yo ya con tantas predicaciones que he escuchado, ya sé lo que viene, ya sé lo que va a pasar, pero hermanos, o sea, la escritura es clara y por eso es de que Pedro dice, ¿verdad? Aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pero él dice al principio, por esto yo no voy a dejarlos de recordarles. O sea, de amonestarles, no porque ya estés en la verdad, no porque tú ya lo sepas todo, no porque te sientas que ya tú no necesitas escuchar de nadie. No, o sea, la palabra de Dios dice, yo te voy a seguir amonestando porque puede ser que aunque tú lo sabes, aunque tú lo has aprendido, aunque el Espíritu Santo te ha llenado de conocimiento, hay cositas en tu vida que no están bien y que necesitas dejarlas, separarte de ellas y entregarte plenamente a cumplir la verdad de Dios, a obedecer la ley de Dios, a llevar a cabo lo que en realidad Dios quiere. Pero aún así, el Señor también, aquí en la lección, Irma, nos dan lo que dice allí mismo en esa segunda carta de Pedro, pero ya en el versículo 16. Y a ver si lo podemos leer rapidito así, porque me gustaría entrar a expresar algo. 1:16, vamos a leer de allí hasta adelante y rapidito lo leo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Amén. Sigue diciendo el versículo 17. Vamos a leer hasta el 21, Gilbert. Segunda de Pedro 1, 16 al 21.
Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahora, estas palabras de Pedro están recordando el momento del bautismo, en el momento que sus oídos escucharon la voz de Dios, cuando apareció la paloma sobre los hombros de Cristo. Y Pedro está tanto así recordando que claro, entendemos que no es de él, porque Jesús ya había dicho en San Juan 14 que iba a enviar al Espíritu Santo, al otro Consolador, y que les iba a recordar todo lo que ellos habían visto y todo lo que Cristo les había hablado. Y ahora Pedro, en esta carta, pues está recordando y hablándole a sus hermanos todo lo que había sucedido. Por eso dice el versículo 18, a ver si vamos al 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. O sea, aún recordando. 19, sigue diciendo Pedro, el versículo 19, segunda de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20 nos dice así, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y versículo 21, y con este terminamos, y que dice, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿a qué se refería todo esto Pedro? Pedro había vivido algún acontecimiento grande y lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 16, cuando menos los dos versículos, el 28 y el versículo 1 del capítulo 17, donde fue la aparición, donde fue la transfiguración, donde él pudo observar que realmente la venida de Cristo allí en plenitud, en claridad, y pudo darse cuenta que realmente la venida del Señor era verdad, porque ya lo había visto. Así es de que hoy en día nosotros no lo hemos visto, pero lo estamos proclamando, estamos diciendo, el Señor viene, el Señor está a las puertas. Todavía no lo vemos, pero tiene que haber esa seguridad en fe, en confianza. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra más segura, que es la Biblia, y es la única guía del verdadero cristiano de Dios. Así es de que, pues, no sé, Irma, si te quieres despedir con algún comentario más. Solamente el comentario que quiero hacer, hay un cielo que ganar y un infierno que evitar. Con eso quiero terminar yo. Esto es para el fin del tiempo, así es de que, mi hermano, que tengas un hermoso día, en realidad una hermosa meditación, y que Dios te siga bendiciendo grandemente en tu vida espiritual, a ti y a tu familia. Muchas bendiciones. Amén.